sido este 2021 en materia económica para nuestro país? ¿Cuáles son los eventos que han marcado la micro y la macroeconomía de República Dominicana? Muy importante. ¿Podemos esperar buenas noticias para el 2022? Vamos a hablar de estos temas de manera amplia, detallada y como nos gusta, llano, con el economista y catedrático Fabricio Gómez Mazara. Bienvenido, Fabricio, ¿cómo estás? Bien, encantadísimo siempre estar con ustedes. Me puse unos audífonos así como modernos para poderlo escuchar mejor. Sí, nos estamos fijando. Se los habrás quitado. Bueno. Tú sabes que mi modernidad no llega hasta aquí, pero bueno, un tema generacional. Miren, si a alguien le dicen, ¿cómo usted definiría este año para República Dominicana? Yo diría que ha sido un gran año. Un gran año, porque siempre uno es en comparación a, y tú miras los grandes números. Bueno, esta economía va a crecer un 11%, se ha recuperado el empleo, y hay un movimiento, sobre todo en estos últimos trimestres, hay un movimiento comercial importante, que hay una estacionalidad en diciembre, doble sueldo y todas estas tarjetas y todo eso que se ha dado. Pero hay que decir que este excelente año, y digo siempre excelente porque estamos en un año pandémico. Nosotros se nos ha olvidado porque estamos ya tratando de salir. Vamos a ver si Omicron nos deja salir. Pero este ha sido un año magnífico. Lo digo no solo por los resultados, sino porque ha sido producto de buenas políticas públicas y de suerte también. Las buenas políticas públicas, la primera de ellas, haber mantenido los programas FASE, Quédate en Casa y para ti hasta abril de este año. Siempre cuando hay cambios de gobierno. Ok, con pausita, para yo ir entendiendo. Poder tener esos programas que sin duda alguna fueron de gran ayuda, sobre todo por el tema de la paz social. Lo primero, ¿tenía el Estado la capacidad de afrontar un gasto como ese? ¿O tuvimos y hemos tenido que endeudarnos para poder cumplir con eso? O sea, ¿de dónde salió ese dinero? ¿Podíamos hacerlo o tuvimos que incurrir en más endeudamiento? Te lo digo porque el tema de la deuda siempre es un tema de discusión mediática. Siempre. Entonces tenemos que estar claro, el dinero no sale de así como abracadabra, pan, y hay... No. Es un proceso. Sí, pero mira, este país, como todos los países del mundo, tuvo que endeudarse para poder adquirir las vacunas y para poder ir en auxilio de los sectores más vulnerables. Eso también. O sea, eso lo hicieron todos los países del mundo. Nosotros no somos pero algunos con un fondito mejor que otros. Sí, pero hay que decir que estos programas son importantes que se mantuvieran por dos cosas. Primero, porque evitaron que el tejido productivo dominicano se destruyera. Cuando la gente habla aquí de empresas, la gente no se da cuenta que un 90% de nuestras empresas son micro, pequeñas y medianas empresas. Así mismo es. Que las grandes empresas son una proporción relativamente baja. ¿Y qué evitó sobre todo el programa FASE? Que, digamos, los empleados demandaran por prestaciones laborales a las empresas. Las micro, pequeñas y medianas empresas no tenían los recursos para pagarle las prestaciones laborales. Y ustedes saben que eso iba a inundar los tribunales de trabajo de nuestro país. Y las sentencias laborales son ejecutorias de manera inmediata, a menos que usted deposite el doble o el duplo, como dicen los abogados, de el monto de la demanda, para evitar que se detengan en lo que usted apela la sentencia. Entonces, ¿qué se hizo con eso? Que a través del Estado, una tercera parte, o digamos el esquema tripartito que siempre se ha trabajado en nuestro país en materia laboral, el Estado hizo que las empresas no tuvieran que ir a la quiebra y los empleados aceptaron un pago menor al que establecía su contrato laboral. Eso por el lado del trabajo. Por el lado de los sectores que no podían, los sectores más vulnerables, vinieron los programas Quédate en Casa, que eso en principio era para los sectores vulnerables, y para ti,
que estuvo pensado para el sector informal, ¿no? ¿Qué fue lo bueno de esto? Que se mantuvo, aquí tuvimos un cambio de gobierno en medio de una pandemia, y ese programa se mantuvo hasta abril. ¿Qué hizo eso? Que además de que no se destruyera el tejido productivo, ese ejército de reserva productivo que estaba ahí, cuando la campaña de vacunación comenzó a tener impacto y la economía comenzó a moverse, automáticamente se fue incorporando empresas y trabajadores al mercado. Y obviamente eso estuvo empujado por las políticas de incentivo monetario que da el Banco Central, y un elemento fundamental que sin él no se explica el crecimiento económico de este año, que son las remesas. Este año las remesas van a terminar en una cifra récord por encima de 10.000 millones de dólares. O sea, cuando hablas de una cifra récord es que está muy por encima de lo que siempre tuvimos. Claro, te voy a hacer a la tasa más o menos actual. Serían 570.000 millones de pesos. Wow. Eso es como el 40% o un poco más del presupuesto vigente. Wow. Y eso se fue todo eso fue a comprar bienes y servicios, porque las remesas se utilizan para demandar bienes y servicios. Eso ayudó a activar más rápido empresas que venden bienes y servicios, obviamente, y todo ese círculo virtuoso y de suerte, pues hizo que la economía dominicana va a crecer en un 11%, incluso puede llegar un poco más allá por la estacionalidad de diciembre. Pero la de este año. Sí, la de este año, estoy hablando de este año. Okay. Se recuperó el empleo. Pero digo, hay ese elemento, la campaña de vacunación. ¿Qué tanto se recuperó el empleo? ¿Estamos ya en los mismos niveles de antes de la pandemia o todavía no hemos llegado ahí? Te lo pregunto porque hay empresas que quebraron, porque hay gente que no logró remontar económicamente y eso implica que hay gente que se quedó sin trabajo. Sí, estamos en niveles similares a previos a la pandemia, pero la calidad del empleo es menor. Cuando digo la calidad del empleo es menor, es que hay un momento cuando tú tienes un aumento en la demanda por trabajo y una limitación en la oferta laboral, no siempre las condiciones en que se logra rehacer el contrato de trabajo son las más favorables para el factor trabajo. Es decir, hay gente que volvió a trabajar y que está percibiendo un salario relativamente menor al que recibía previo a la pandemia. También hay sectores. ¿Qué es el salario o el sueldo en este caso? Es una mezcla entre horas trabajadas y el monto o el pago por hora trabajada. En muchos sectores lo que se hizo fue que se bajaron las horas originales de trabajo y multiplicado por lo que se paga por hora, el salario promedio es menor. Además, hay un efecto ahí que tiene que ver con un tema que ha sido y que yo creo que es la gran amenaza en los próximos meses, que es el tema de la inflación. El salario real ha sufrido porque la inflación lo ha afectado. Sobre todo lo estamos viendo cuando vamos a comprar bienes y servicios. A pesar de que el Banco Central aumentó su tasa de referencia hace poco y las medidas de carácter monetario se han ido manejando de manera planificada y para mí de forma resaltable. Pero es un efecto global y que nos está afectando a nosotros en los bolsillos. Entonces, eso para 2021. Recuperación de empleo, histórico de remesas. Histórico de crecimiento. Histórico de crecimiento. ¿Qué nos depara el 2022? Mira, quiero también, antes de pasar al 2022, pues sabes que predecir es casi un arte. Quiero decir que también aquí estamos como ante la emergencia de una inteligencia fiscal que no habíamos visto antes. Y cuando digo inteligencia, no estoy descartando la inteligencia de los funcionarios pasados. Lo que estoy diciendo es que aquí como que se aprovechó elementos fiscales de mejora para hacer transacciones beneficiosas para el erario. La primera de ellas es la recompra de las acciones de Refidoms, que se dio, que ahí hubo que hacer
un movimiento estratégico porque había un tema político y se buscó un tercer actor que facilitara la recompra de esas acciones, porque estaba en manos del gobierno de Venezuela, que tiene muchas sanciones económicas por parte del gobierno de Estados Unidos, pero ya República Dominicana es dueño del 100% de las acciones de refinería. Otro tema tiene que ver con la renegociación de deuda pública, que se buscó bajar el monto y aumentar los plazos, y eso este año y el próximo año evitó que el gobierno tuviera que buscar $500 millones para pagar el servicio de la deuda. Eso fue una renegociación que se hizo. Y más recientemente el tema de la rescisión amigable del contrato de la autopista del Nordeste y el Boulevard del Atlántico. Entonces, esas decisiones en materia de finanzas públicas, lo que va a hacer es que va a mejorar el flujo de recursos para el presupuesto de los próximos años, los próximos 2 años específicamente. Solo en el caso de la renegociación de la autopista del Nordeste se liberan 7.000 millones de pesos, que ya no van a ir al peaje sombra. Y en el caso de la renegociación de la deuda pública, pues se liberan o se dejan de pagar cerca de $400 millones para el próximo año.